bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un Mates con Historia que sale de la norma, en el sentido de que, si bien nos referimos a aspectos históricos, vamos a hablar del 7 de octubre, el día de Nuestra Señora del Rosario, que es la Virgen patrona y fundadora de mi ciudad, la ciudad de Rosario. Esto tiene un poco que ver con lo histórico en el sentido de que es muy rica la historia en cuanto a la fundación de nuestras ciudades, sobre todo las del periodo hispánico, ¿no? El siglo XVI, siglo XVII. Rosario es un poco la excepción a la regla, porque es una de las grandes ciudades de la República Argentina, pero que no tiene acta de fundación, no fue fundada estrictamente hablando, que era lo habitual en la fundación de las ciudades españolas. Lo hemos analizado cuando hicimos un Mates con Historia relativo a los cabildos, ¿no? Esa institución municipal, ese ayuntamiento, que era la autoridad inmediata que tenían los habitantes de los reinos de Indias hace siglos, porque el rey era muy distante, el Consejo Supremo de Indias también, la autoridad con la que lidiaban todos los días de su vida era el cabildo, ¿no? Eso generó una América española con un gran espíritu localista, ¿no? Con un gran espíritu localista. Los españoles daban una importancia inusitada que no tenían otras naciones respecto de la fundación de ciudades, ¿no? Y entonces tenemos esas dos grandes corrientes poblacionales de lo que hoy es territorio argentino. Va a haber una corriente atlántica procedente del Océano Atlántico que va a tener su inicio en Asunción del Paraguay, ¿no? Allí surgió todo, digamos, ¿no? Así comenzó, ¿no? La tarea poblacional de los españoles. Y desde Asunción, años más tarde, van a salir las expediciones, sobre todo la de Juan de Garay, que va a reclutar sus hombres en Asunción y va a fundar, bueno, la ciudad de Santa Fe, la segunda fundación, en realidad estrictamente hablando la primera y única fundación, la de 1580 de Buenos Aires, etc., ¿no? Y la corriente poblacional del Pacífico, que en realidad procede o llega a lo que hoy es territorio argentino, Tucumán, Salta, ¿sí? Córdoba, procedente del Perú. Son nuestras dos grandes vertientes poblacionales, las primeras grandes migraciones, podríamos decir. Esto después va ganando en complejidad con el proceso migratorio del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Esto propio de la argentinidad, si se quiere, ¿no? Y Rosario debe su nombre a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? La Virgen María, la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario. Uno de los primeros mates con historia que hicimos lo dedicamos a la batalla de Lepanto. Esto también tiene un origen histórico, ¿no? También tiene un origen histórico que nos vincula a lo sucedido en Europa, en el Golfo de Lepanto, digamos, frente a las costas griegas, aquel 7 de octubre de 1571. 7 de octubre de 1571, la victoria naval de las tropas cristianas sobre la armada otomana, ¿no? Que planeaba su avance o continuar su avance, en este caso marítimo, con objetivo final en Roma, y que es detenida, ¿no? Es detenida ese 7 de octubre de 1571. Bueno, si les interesa indagar un poquitito más en lo que fue la batalla de Lepanto y por qué la advocación de Nuestra Señora del Rosario gana popularidad a partir de entonces, ¿no? Lo de la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, la visión que tiene el Papa de entonces, ¿no? Cuando la noticia de la victoria de Lepanto llega 2 semanas después a Roma, y el Papa el 7 de octubre, rezando el Rosario, tiene una visión, digamos, de la victoria de las tropas cristianas
sobre las tropas musulmanas, ¿no? En fin, es muy, muy linda esa historia. Como ven, todo está conectado con todo, ¿no? El nombre de nuestras ciudades remite en gran medida a esa historia de la Europa cristiana, en este caso esa victoria de 1571. Y bueno, imagínense mi devoción por Nuestra Señora del Rosario, sobre todo desde los 4 años, cuando empecé jardín de infantes en el colegio Nuestra Señora del Rosario, de los hermanos maristas, ¿no? En Rosario, hasta 5.º año, ¿no? 14 años de mi vida, de los que guardo el mejor de los recuerdos. Allí en el colegio, en la capilla del colegio, estaba una réplica de la imagen de la cual se cumplieron ayer 250 años, ¿no? De su entronización. Es una imagen del siglo XVIII que los vecinos de ese modesto caserío, ¿no? Que se fue generando en torno a la capillita, ¿no? En donde se veneraba la imagen de Nuestra Señora del Rosario, costearon, pagaron de su bolsillo y encargaron a alguien que la hizo hacer en Cádiz, en España. Es una imagen muy linda, ahora vamos a decir algo, pero no es la imagen fundadora, no es la primera imagen. Ahora aguárdenme un poquito y les voy a explicar esto. Pero es la imagen que está en la Catedral de Rosario desde hace 250 años. Los 7 de octubre es un día feriado, un asueto administrativo en Rosario. Este año cayó sábado y se hace la procesión por la tarde. Vamos a tratar de poner algunas imágenes de una procesión de hace algunos años. El arzobispo que aparece allí no es el actual, que es Monseñor Eduardo Martín. Bueno, es muy modesto nuestra procesión, no es comparable, si se quiere, en todo ese esplendor, en la masividad de los fieles con, digamos, fiestas marianas como, bueno, la peregrinación a Luján, la patrona de la Argentina, o la Virgen y el Señor del Milagro en Salta, en septiembre, o los 24 de septiembre Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán, o la Virgen de Itatí en Corrientes, en fin. Ustedes sabrán que, mejor que yo, que nuestro pueblo, el pueblo argentino en particular, y el sudamericano o iberoamericano en general, son muy marianos, ¿no? Somos muy marianos. Una aclaración por las dudas, porque hay seguidores de Mates con Historia o ocasionales visitantes que pueden ver este Mates con Historia dedicado a Nuestra Señora del Rosario. Los católicos no adoramos imágenes de la Virgen. Esto es una confusión que algunos tienen o que por ahí nos critican. Nosotros no adoramos, salvo a Dios, ¿no? Adoramos a Dios nuestro Señor, a Cristo su Hijo. No adoramos a la Virgen, la Santísima Virgen María. Sí veneramos, la veneramos mucho, pero no es lo mismo. La veneramos y lo hacemos con un amor filial muy arraigado, muy profundo, ¿no? Que en mi caso es desde los 4 años. Mi madre me llevaba, los 7 de octubre era una cita de honor, ¿no? Y me generaba y me genera una gran emoción el ver salir esa imagen, ¿no? El ver salir esa imagen de la catedral, ¿no? Bueno, ahora por ahí los 7 de octubre estamos un poquito más alejados porque, como decía, suele ser un día festivo, entonces nos venimos a las afueras de Rosario, que es este lugar. Pero estamos muy cerca de la imagen fundadora, ¿no? Ahora vamos a decir algo de eso. Siempre tengo un libro para todo yo, Aún para este tema tengo un libro para recomendarles. Pero les decía, nosotros veneramos la imagen, ¿sí? No adoramos las imágenes. Lo hacemos como lo hacemos en general cuando tenemos en nuestra billetera o en el celular la imagen de nuestros seres queridos. Sabemos plenamente, por eso no necesitamos que nadie nos venga a leccionar al respecto. Los católicos sabemos que la imagen no es la persona. Por eso no adoramos una imagen, tenemos plena conciencia de que es una imagen, ¿no? Pero es como cuando miramos con cariño, cuando estamos alejados de casa, o estamos en un viaje, o extrañamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres,
tenemos una imagen de ellos. Claro, las miramos con ternura y cariño. Sabemos que esa imagen no son nuestros padres, o nuestros hijos, o nuestra esposa, ¿sí? Pero nos recuerdan a ellos, y por eso tienen un valor en sí. Tienen un valor en sí. Por tanto, no seamos tan despreciativos de las imágenes, de los íconos, literalmente hablando, los íconos, muy habituales en la Iglesia Ortodoxa, y démosle el valor que tienen, el valor que tienen, ni más ni menos, ni más ni menos. Y en lo particular yo he experimentado la cercanía y la devoción por Nuestra Señora del Rosario. Tengo debilidad por la educación de Nuestra Señora del Rosario, a quien tanto le debo. A quien tanto le debo, sí. Bueno, algunos por ahí no lo entienden. En fin, hoy por hoy están los que creen que poniendo las piedritas en tal sentido hay una energía cósmica que se concentra, o creen en las buenas vibras, o creen que hay hombres con vagina y mujeres con pene, o creen que la Tierra es plana. En fin, cada uno con sus creencias. Yo creo en la Santísima Virgen como la gran intercesora de los hombres ante Dios, ¿no? Por eso ese amor filial indescriptible, quizá con palabras, hacia esa mujer que con su sí cambió el destino del género humano, ¿no? Yo creo en eso. Y por eso lo comparto con ustedes. Tuve la suerte de conocer, años atrás, a un gran rosarino, un gran profesor y un amante de la historia. Me estoy refiriendo al doctor Miguel Charpenelo. Era contador, falleció hace algunos años. Él me invitó a formar parte, cosa que hice durante algunos años, hasta su muerte básicamente, del Instituto Belgraniano de Rosario, y era un apasionado por la historia, ¿no? Y tuvo el acierto de dejarnos un par de libros, La imagen olvidada, con muy lindas fotos, Miguel Charpenelo, La imagen olvidada. Fíjense, bueno, estas son fotos de lo que era el centro de Rosario, el casco histórico, ¿no? Miren ahí, vamos a tratar de poner otras imágenes, el edificio de la municipalidad y la iglesia catedral. Y Rosario, la imagen, su emblema fundacional. Rosario, la imagen, su emblema fundacional, en donde indaga sobre la imagen fundadora. Porque quiero aclararles que nosotros no tendremos acta de fundación, no tenemos un fundador español, de esos que tienen ustedes, que son de San Juan, Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires. Pero la tenemos a la Virgen del Rosario no solo como nuestra patrona, sino como nuestra fundadora. Esto es una ordenanza del Consejo Municipal de Rosario del año 1925, que luego fue ratificado por una ley de la legislatura en la cual se reconoce a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario como patrona y fundadora de nuestra ciudad. Tenemos fundadora, que es nada menos que la Virgen del Rosario, ¿no? No sé si ustedes pueden hacer gala de esa fundación. La fecha es la del 7 de octubre. Pero acá el doctor Charpenelo indaga y llega a la conclusión, en su libro, muy bien explicado, que la verdadera imagen fundadora, es decir, aquella en torno a la cual se fue formando lo que hoy es la ciudad de Rosario, no es la que está actualmente en el camarín de la Virgen en la Catedral de Rosario, es la más conocida, por otro lado, sino que es otra, ¿no? Que quedó como en el olvido, pero que es la verdadera imagen fundadora que pasó de generación en generación a través de familias asentadas en la zona y que hoy se encuentra en custodia de los padres de la Orden de Cristo Rey, que están en la ciudad de Roldán, a muy pocas cuadras de donde estamos grabando este Mates con Historia, el Instituto Cristo Rey.
fundado por el sacerdote español Luis Torres Pardo, que falleció este año. Y ahí, en una capilla en el Instituto Cristo Rey del Roldán, está la imagen que Miguel Charpenelo demuestra que es la imagen fundadora. Describe la imagen tallada en madera de la zona. Y esa imagen, a diferencia de la imagen encargada en Cádiz, que arribó hace 250 años, tiene rasgos indígenas. Es muy probable que haya sido confeccionada esta imagen fundadora por los indios que habitaban la zona, que habían sido ya evangelizados, ¿no? Acá era zona de los indios carcaraes, ¿no? Carcaraes, por eso el río Carcarañá, ¿no? La tribu de los carcaraes. Es muy posible que ellos hayan sido los que tallaron en algo que cundió muy rápidamente en la América mestiza, ¿no? La devoción de esos indios por la Santísima Virgen María, desde México hasta el sur del continente, ¿no? Es un hecho simbólico muy interesante, ¿no? A mí siempre me ha impresionado mucho eso, ¿no? De modo tal que la imagen fundadora que nosotros acabamos de visitar recién está acá en la ciudad de Roldán, Instituto Cristo Rey, en la provincia de Santa Fe. El doctor Charpenelo demuestra acabadamente que es muy posible que esa haya sido la imagen. Lo que pasa es que en esos años, primero, había incursiones de indios guerreros, había desplazamientos por pestes, por sequías prolongadas, en fin, era muy sacrificada la vida de los primeros pobladores de eso que va a llamarse el Pago de los Arroyos, y posteriormente la villa de Nuestra Señora del Rosario en el Pago de los Arroyos, hoy conocida como la Ciudad de Rosario. La Ciudad de Rosario, en donde yo he nacido, en donde he desarrollado mi vida, en donde han nacido mis hijos y en donde, bueno, Dios dirá, seguramente descansarán mis huesos cuando Él disponga, ¿no? Ha habido un intento en los últimos años porque, claro, esa fe de los primeros habitantes después fue muy transformada. Rosario se volvió en el siglo XIX una ciudad portuaria, muy cosmopolita, con mucha influencia de inmigraciones, y se volvió uno de los focos muy principales del laicismo en Argentina, ¿no? Es un poco el fruto más acabado de lo que predicaban Sarmiento, Mitre, ¿no? Entonces, en algunas élites urbanas, la intelectualidad, el alto comercio, las finanzas, en fin, todo lo que ha caracterizado a la Rosario, podríamos decir, de los últimos 100 años, bueno, distan bastante de tener devoción y de ser tradicionalistas en todo esto que yo vengo diciendo, ¿no? Entonces ha habido por parte de esos sectores, que son minoritarios, en términos de proporción urbana, poblacional, pero que tienen, por supuesto, gran poder, ¿no? Mediático, en fin. Entonces, quieren pasar al olvido el 7 de octubre, como el Día de la Ciudad, y rescatan allí el 5 de agosto. El 5 de agosto de 1852, justo José Urquiza eleva el rango de villa, de Rosario, a ciudad, ¿no? 5 de agosto de 1852, Rosario pasa a ser de villa, hoy diríamos comuna, ¿sí?, a ciudad. Entonces hay que celebrar el 5 de agosto, que es más inclusivo, toda esta pavada, ¿no? Bueno, no sé, a mí no me gusta celebrar un decreto. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ustedes celebran un decreto? ¿Ustedes cuándo celebran su cumpleaños? ¿Cuándo celebran su cumpleaños? ¿El día que nacieron? ¿O el día que fueron anotados en el registro civil? ¿Cuándo celebran? Yo celebro mi cumpleaños el día que nací, ¿no? El aniversario del día que nací. Si me anotaron 2 o 3 días después, yo no celebro ese como mi día de cumpleaños. Yo celebro el día que nací, ¿no? Bueno, esto que se nos proponen, esto de primero celebrar un decreto, menos de Urquiza, ya saben ustedes mi opinión, ¿no? Lo que busca es una maniobra muy burda de ocultar el origen fundante, ¿no? El origen fundante de Rosario y de todas nuestras ciudades, porque claro, lo que detestan es que ese origen fundante, ese hecho fundante, tenga vinculación con la fe católica. Eso es lo que no digieren algunos, ¿no?
son muy inclusivos, siempre y cuando a nosotros se nos cierre la puerta en la cara, ¿no? Cuando a los católicos se nos cierra la puerta en la cara, ahí se terminó la inclusión para estos bien pensantes, ¿no? Y claro, si uno echa una mirada, y ustedes podrán corroborarlo en cada uno de sus lugares, de donde son y de donde tantos mensajes comparten con otros y con nosotros, el equipo de Mates con Historia. Bueno, el hecho fundante está vinculado a la fe católica, de ahí el nombre de nuestras ciudades, ¿no? En nuestras provincias, Santa Fe, San Luis, San Juan, Santa Cruz, en fin, claramente tiene un origen vinculado a la fe católica. Que ese origen luego dé lugar a algo más enriquecedor, complementario y plural, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. No soy un integrista, ¿sí? No soy un integrista. Ahora, de ahí a tener una suerte de amnesia colectiva y olvidarnos de que el hecho y el origen, el hecho fundante es ese y no otro, bueno, es otra cosa, eso es otra cosa, ¿no? Bien, contra estos predicadores telemodernos del Alzheimer cultural que plantean una amputación de parte de nuestra historia, nosotros, modestamente de esta trinchera, hacemos todo lo contrario. Apostamos a revalorizar nuestros orígenes históricos que son muy dignos de respeto y de conocimiento. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Les dejo un saludo en este especial de Mates con Historia dedicado a Nuestra Señora del Rosario, que ella los acompañe y los bendiga mucho. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.